Si alguna vez has tenido una tendinopatía del hombro, una tendinitis o una tendinitis en la rodilla o cualquier tipo de tendinopatía, este vídeo te va a encantar. Bueno, y sobre todo si la estás padeciendo a día de hoy. En este vídeo voy a explicarte el continuum de Purdam y de Cook de 2009 y con este continuum vas a entender qué es exactamente esa tendinitis o esa tendinosis que tienes. Vamos a explicar cómo aparece la patología tendinosa, por qué el tendón empieza a sufrir, por qué se inflama, por qué duele y te voy a explicar todo ese proceso para que entiendas exactamente qué es lo que está sucediendo en ese tendón. Porque muchos de vosotros me escribís y me decís: Ana, tengo una tendinitis del supra, o tengo un problema de los rotadores, o el fisio me ha dicho que tengo un problema en el tendón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué ejercicios tengo que hacer? Bueno, pues para eso, para ti, para que sepas exactamente en qué consiste la rehabilitación de ese tendón, voy a explicarte este continuum y vas a entender muy claramente qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para poder solucionar el problema de ese tendón. Así que vamos a por ello. Bienvenido o bienvenida a este episodio de PhysioWords. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y como te he comentado en la introducción, vamos a hablar sobre la patología tendinosa. Y para que lo entiendas muy bien, voy a hablarte sobre el continuum de Cook y Purdam, el modelo continuum que establecieron en 2009. ¿Por qué creo que es importante que sepas esto? Porque no todas las tendinopatías se solucionan de la misma manera. No para toda la tendinopatía del supra vamos a realizar los mismos ejercicios o el mismo volumen de ejercicios. Entonces es importante que entiendas este modelo porque vas a entender muy bien la razón por la que ha aparecido esa patología en tu tendón. Y vas a entender muy bien qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo. De hecho, vas a entender muy bien en qué estadio del continuo está tu tendón, en qué fase de la tendinopatía. Y una vez que entiendas esto, vas a entender muy claramente qué es lo que tienes que hacer para solucionar el problema que tienes en tu tendón. No todas las patologías son iguales, no todos los problemas de tendinitis, de tendinosis son los mismos y es importante que tú lo entiendas para que lo puedas solucionar, porque muchas veces, como hay muchos pacientes que le dicen al fisio: vale, ocúpate tú, es tu trabajo solucionar lo que me está pasando en el hombro, pero en realidad no. La verdadera responsabilidad la tienes tú como paciente. Y es cierto que muchas veces que es una pena que no se sepa realmente qué es lo que hay detrás de una rehabilitación, porque si tú como paciente no sabes qué es lo que tienes que hacer exactamente para solucionar el problema, no lo vas a poder solucionar del todo. Siempre vas a necesitar tener una persona que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y en este episodio me comprometo contigo a que lo entiendas perfectamente. Así que vamos a por ello. Primero tenemos que entender, vamos a dejar de utilizar la palabra tendinitis, que es una palabra que ya está un poquito anticuada y que no nos gusta tanto utilizar. Vamos a hablar de tendinopatía, como la patología del tendón, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que entender una cosa. Cuando tenemos un tendón normal, es decir, un tendón sano, un tendón normal, si queremos que ese tendón sea más fuerte, lo que tenemos que hacer es exponerlo a una carga óptima a ese tendón para que genere las adaptaciones que hacen que ese tendón se fortalezca y sea más fuerte. Es decir, un tendón normal, para ser más fuerte, va a tener que ser sometido a ciertos estímulos, a ciertas cargas, y es así como poquito a poco ese tendón, si le dejo el descanso que necesita, ese tendón se va a ir fortaleciendo, va a generar las adaptaciones que necesita para fortalecerse. Sin embargo, si yo a un tendón normal y que está sano no le cargo nada, no le doy ningún tipo de carga, no le someto a ninguna carga, es decir, si ese tendón está sin carga,
lo que le va a suceder es que va a disminuir la capacidad de ese tendón. Eso lo entendemos todos. Si hay algún tipo de estructura, si hay una parte de mi cuerpo que deja de hacer la función para la que está diseñada, va a perder las capacidades. Entonces tenemos que entender también que un tendón al que no se le somete la carga va a perder las capacidades que tiene para soportar esa carga. Entonces ya lo hemos entendido, la carga al final lo que hace en un tendón sano, si esa carga es óptima, va a hacer que mi tendón sano genere adaptaciones y se vuelva más fuerte, y si no le pongo ningún tipo de carga a mi tendón sano, va a hacer que mi tendón pierda las capacidades y por lo tanto sea mucho más propenso a la lesión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando a mi tendón normal no le someto a una carga óptima, sino que le someto a demasiada carga? Bien, porque lo que suele pasar es que ese tendón está sometido a una carga excesiva para ese tendón a lo largo de un periodo largo de tiempo, y además ese tendón, por lo tanto, no puede recuperarse de un momento en el que le someto una carga al siguiente, al siguiente, al siguiente. Al final se va acumulando toda esa fatiga, mi tendón no va generando adaptaciones y por lo tanto ese tendón que era normal empieza a entrar en una patología tendinosa. Entonces el primer estadio de esta patología es una tendinopatía reactiva. Es decir, mi tendón lo que va a sucederle es que va a empezar a rigidificarse. Es lo único que sabe, es lo único que sabe hacer para poder soportar esa carga excesiva que está recibiendo. Entonces ese tendón va a empezar a rigidificarse. Todavía no necesariamente voy a sentir ese dolor, yo como paciente, pero mi tendón va a empezar a entrar en un proceso en el que está empezando a ponerse mucho más rígido. Si mi tendón en esta tendinopatía reactiva le sigo sometiendo a todavía más carga de la que puede soportar, entonces empieza a ser un tendón que está desestructurado, y ahí ya sí que puedo observar una inflamación, y ahí ya sí que puedo observar dolor. Si a este tendón, que ya empieza a estar desestructurado, le someto a todavía más carga, ahí es cuando entra esa tendinopatía degenerativa, y ahí es donde empieza a entrar esa tendinosis, esa degeneración del tendón. Esa degeneración del tendón no necesariamente va a estar en absolutamente todas las fibras del tendón. Es posible que haya algunas fibras que sí que estén en este periodo de degeneración, y es posible que haya otras fibras que se encuentren en estadios anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si a estas fibras del tendón todavía, o hay algunas fibras sanas de ese tendón que ya ha entrado en una degeneración, le sigo sometiendo a todavía más carga, todas las fibras del tendón van a entrar en esa patología reactiva, y ese tendón va a estar en lo que llamamos reactiva en degenerativa, o sea, va a ser todo un complejo de fibras que ya están en una degeneración, que están muy rígidas y en la que también podemos encontrar esa inflamación. Entonces, como hemos visto, al final este tendón va a ir pasando de estadio en estadio hasta que se degenera, y ahí empezamos a encontrar ciertas roturas en el tendón, o es cuando el fisio o el médico que te ha visto te ha dicho que ya tienes una tendinosis y que existen fibras que están completamente degeneradas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la solución no es tan complicada. Lo que pasa es que tenemos que saber muy bien qué es lo que está haciendo esa persona para que podamos salir del estadio en el que está e ir al estadio anterior. De un tendón, de una tendinopatía degenerativa, todavía podemos trabajar en aquellas fibras que no están rotas, que no están totalmente degeneradas, y sobre esas fibras, si les reducimos la carga, podemos bajar al estadio anterior, al tendón desestructurado, y podemos bajar al estadio anterior, a la tendinopatía reactiva, y podemos bajar al estadio anterior hasta volver a llegar a esas fibras de tendón normal. Entonces, en realidad, la solución, lo que tenemos que hacer es medir muy bien esa carga para poder ir bajando al estadio anterior hasta llegar al tendón normal. Pero hay una cosa que tenemos que tener
muy en cuenta y por la que vas a entender muy bien que no necesitas hacer reposo absoluto. Y es por lo que he dicho aquí. Recuerda, cuando a un tendón no se le somete a ningún tipo de carga, ese tendón se va a disminuir totalmente las capacidades que tiene. O sea, va a perder las capacidades que tiene ese tendón. Imagínate, o sea, y a ese tendón, por lo tanto, que ha perdido todas sus capacidades, si de golpe le vuelvo a meter la carga que estaba sufriendo anteriormente, no va a pasar por el estadio de tendón normal, no va a pasar de tendón débil a tendón normal, porque de golpe esa carga que a lo mejor hace 3 meses era una carga que podría haber sido normal, en este momento, puesto que el tendón ha perdido todas sus capacidades, va a pasar directamente a ser una tendinopatía reactiva y vamos a entrar directamente en una patología tendinosa. Entonces, espero que haya quedado muy claro con toda la energía que acabo de enviar. Entonces, es importante que entendamos que un tendón va a tener una carga óptima en función de las capacidades de esa persona, en función de toda la historia que lleve, de todo el contexto, de si esa persona es deportista o no, si es deportista y practica deporte, qué capacidades tiene, cuáles son las adaptaciones que ya ha conseguido, cuál es la carga óptima para esa persona. Si esa persona se le deja totalmente de someterse a cualquier tipo de carga, esos tendones, todas las capacidades que tenían, ese tendón, vamos a hablar, la capacidad que tenía el tendón de esa persona va a perder sus capacidades. Entonces, imaginaos la persona que está entrenando CrossFit, y hablo de CrossFit porque es de lo que más sé y es lo que yo practico. La persona que está entrenando CrossFit. Va al fisio, lo siento, tienes una tendinopatía, tienes que dejar de entrenar. Y durante un mes, porque lo he visto, durante un mes deja de hacer cualquier tipo de trabajo con los miembros superiores. Y el día que ya no le molesta, vuelve a entrenar como entrenaba antes de empezar con este proceso de patología tendinosa. Esa carga que vuelve a introducir va a ser una carga excesiva, ya que ese tendón, que anteriormente esa carga a lo mejor era normal, ese tendón ha perdido todas sus capacidades. Entonces, lo que anteriormente era una carga óptima, ahora es una carga excesiva y que le va a llevar directamente otra vez a la patología. Y por eso muchas personas que entran en una patología tendinosa descansan y otra vez que vuelven a entrenar, otra vez directamente vuelve a doler el tendón, porque no están realizando un proceso en el que estamos trabajando sobre esto. No existe una fase en la que esa persona está trabajando muy progresivamente en el hecho de generar adaptaciones. Y esa es la clave para superar una tendinopatía. El decir, vale, mi hombro ha empezado en una fase de tendinopatía reactiva o ya tiene inflamación y ya me duele. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es bajar la carga, no eliminarla del todo. Tengo que bajar la carga para llegar a una carga que sea óptima para mí en este momento. Pero no parar del todo, sino bajar simplemente la carga hasta una carga que sea óptima para mí en este momento. De manera que yo entre aquí, en el proceso de adaptación, carga óptima, genero adaptaciones, se fortalece mi tendón. Carga óptima, genero adaptaciones, se fortalece mi tendón. Hasta que llega el momento en el que mi tendón sea lo suficientemente fuerte como para que yo vuelva a mi entrenamiento y que este entrenamiento no suponga una carga excesiva y por lo tanto entre otra vez en este continuo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final este proceso, el entender cuál es la carga óptima, es totalmente individual. Es totalmente individual, ya que cada persona tiene un contexto previo diferente, tiene unas capacidades diferentes. Entonces,
es muy particular y el paciente o tú como paciente tienes que conocerte muy bien para saber exactamente qué es lo más adecuado para ti. Tu fisioterapeuta debería poder ayudarte en esto y debería ser la persona que te ayude, pero para eso tienes que saber explicarle muy bien y hacerle entender cuáles son tus capacidades y cómo te puede ayudar él a ir progresivamente semana a semana a crear esas adaptaciones, ese volumen, esas capacidades para que tu tendón vuelva a entrenar como estaba antes, incluso mejor, que haya generado esas adaptaciones para que el entrenamiento que te llevó a la patología no te vuelva a llevar otra vez a la patología. Entonces, para eso debería ayudarte tu fisioterapeuta, debería poder ayudarte un preparador físico. Hay gente muy formada y muy experta en este campo, así que no dudes en buscar ayuda, en pedir información para crearte una rehabilitación que haga que tu tendón pase de un estadio en el que está patológico al estadio de tendón normal. Una vez que está en tendón normal, le puedas ir fortaleciendo muy poquito a poco para que pueda enfrentarse en tu entrenamiento a las demandas que tú le estás pidiendo. Espero que este vídeo te haya resuelto muchas dudas, que hayas entendido cuál es el proceso que tienes que seguir y nada, ya sabes que cualquier duda o cualquier consulta que quieras hacerme, estoy abierta a ello, puedes mandar un mensaje en Instagram, @physiowatts, y como siempre es un placer ayudarte. Nos vemos la semana que viene, un abrazo muy grande, cuídate mucho, adiós. Si quieres ganar movilidad, prevenir lesiones y sentirte mejor en tu cuerpo, puedes trabajar conmigo con mi programación de movilidad online. Para saber más, métete en www.physiowatts.com o ven a mi Instagram @physiowatts. Allí tendrás toda la información para que empieces a mejorar tu movilidad desde ya.